Saludos a todos los seguidores del canal Conversando de Jesús. En esta oportunidad vamos a dar respuesta a una conversación que tuvo el profesor Antonio Piñero con el catedrático Mario Sabán sobre el fariseísmo de Pablo de Tarso. Fue realmente una conversación que movió redes y a que hemos llamado al apologista católico para que dé su opinión al respecto sobre esa postura. ¿Cómo está, Darwin? Buenas, José, y saludos a toda la gente del canal. ¿Qué te pareció en líneas generales ese debate, ¿no? esa conversación, ¿no? En líneas generales es interesante. Digamos que este tipo de videos y conferencias sirven mucho para marcar la tendencia, o sea, para saber en verdad qué cosa piensan las personas y más o menos cuál es la línea de pensamiento que llevan, ¿no? Aunque también te había comentado que en el año 2012 también había habido otra conferencia que también está grabada en YouTube, donde también participan ellos dos, más un sacerdote que es Alberto de Domingo y también otro especialista que se llama Noriega, ¿no? Recuerdo muy bien esa jornada en Madrid, donde hablamos de Díaz Macho y de las fuentes de Díaz Macho con respecto al funcionamiento de la Torá en la era mesiánica, que eso abrió el camino para poder comprender realmente que en el león mesiánico todo iba a cambiar, ¿no? Entonces Pablo es un mesiánico dentro totalmente de las claves del judaísmo, absolutamente. Entonces, comencemos en orden, cómo fue el video y los puntos que fueron tocando. Y ya en los minutos finales te haré unas cuantas preguntas, ¿no? Pero más o menos quisiera que nos digas tú cómo lo has ordenado punto por punto todas las propuestas de estos dos catedráticos que realmente han sido un poco revolucionarias porque, digamos, muestran a un Pablo que la mayoría de lectores de la Biblia no lo encuentran, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que ellos quieren como calzar una figura de Pablo según las líneas que ellos tienen, ¿no? Su visión que ellos tienen, que es una visión relativamente compartida, ¿no? Porque también observando exposiciones de Piñero y de Sabán juntos y por separado, tienen muchas cosas en común, no todo, pero sí tienen bastantes cosas en común y si pareciera que se han ido acercando más. Porque, por ejemplo, el primer video que te comenté del 2012 se les veía ligeras diferencias y en este video que es de este año, de 2024, o sea, 12 años después, 12 es un buen número también para estos temas, más bien ha habido un mayor acercamiento, ¿no? Entonces me parece que han estado más bien acercando posturas, ¿no? Y planteando una especie de Jesús dentro de una línea que yo le llamaría de un judío común, ¿no? Un Pablo, digamos, ¿no? Claro, un Pablo y también dentro de esa línea de, digamos a decirlo, de un judío común, ¿no? Claro, porque comenzaron diciendo deberían poner una estatua a Jesús en Israel, pero no solo a Jesús, sino a Pablo. Exactamente. Y dicen de que Pablo está mal entendido por los judíos, ¿no? Mario, yo desde que leí a Joseph Klausner hace mucho tiempo, a partir de ahí ha habido una corriente muy notable de estudiosos judíos actuales que han incorporado plenamente al judaísmo a Jesús. Es decir, Jesús ha sido incorporado al rebaño de Israel. ¿Estás de acuerdo? Es decir, que para muchos ya no es un tabú hablar, o por lo menos para los que están un poco enterados, no es un tabú en Israel hablar de Jesús como era antes. Sin embargo, es un tabú hablar de Pablo. Todavía Pablo no ha sido incorporado al rebaño de Israel. Y mencionaron a Klausner, un investigador que ya desde comienzo del siglo XX hablaba de que Jesús vivió y murió como judío, pero ahora quieren llevarlo a Pablo también a ese mismo nivel, ¿no? Sí, eso es lo que dentro de la academia le llaman, a esa postura le llaman la nueva perspectiva, ¿no? Y la nueva perspectiva es justamente ver a estos personajes como lo que dije hace un rato, ¿no? Como judíos comunes, como judíos normales, ¿no?
como personas que jamás salieron de su judaísmo religioso, ¿no? Y que más que todo cualquier variante o alternancia que hicieran está dentro de las líneas básicas del judaísmo. Y justamente Joseph Klauner es el autor, que también es judío, que inicia esta nueva perspectiva, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro muy interesante sobre Jesús de Nazaret, donde todo lo interpreta dentro de esa clave, ¿no? Y después de él, muchos otros especialistas han seguido esa misma línea, que es el caso también de Piñero y de Saban, ¿no? También siguen esa línea, el caso de Rabino Botea en Estados Unidos, incluso el caso de algunos mesiánicos, inclusive, ¿no? Con formas variantes, como el mismo caso de Chapida, ¿no? También acomodó un poco a Jesús a esa línea, pero en este caso que hablamos de judíos, las nuevas perspectivas sobre Jesús, sobre Pablo y sobre todos los personajes del Nuevo Testamento es verlos así, ¿no? Como unos judíos normales que están en total continuidad con el judaísmo, y a todo eso que le llaman la nueva perspectiva, ¿no? Incluso hay una todavía mucho más radical, hay una nueva perspectiva que es todavía mucho más radical que la común. Ahora, todo esto llama a la reflexión, porque puede ser que había habido momentos en los cuales no se consideraba suficiente la raíz judía, tanto de Jesús como de Pablo y los personajes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero la tendencia siempre ha sido últimamente a hacer una especie de extrapolación o polarización, mejor dicho, de las tendencias que constituyen las expresiones básicas del cristianismo, ¿no? O sea, la raíz judía y el desarrollo propiamente cristiano, junto con los elementos griegos que le ayudan a profundizar, ¿no? Entonces, un grupo a veces toma las partes que son diferenciadas, desconociendo el fundamento, y otras partes que son estas, quieren tomar el fundamento y despreciar y cortar con el desarrollo o con las cuestiones que son diferenciadas, cada uno tratando de acomodar las cosas, ¿no? Cuando en verdad es más una especie de amalgama, donde lo complicado es reconocer cuál es el fundamento y cuál es el desarrollo, cuál es la parte que se mantiene y cuál es la parte que no, porque no todo se mantiene, ni tampoco todo se quita, ¿no? Y el sumo sacerdote de Jerusalén me envió a la ciudad de Damasco para castigar a esa ciudad. Y en el camino de Damasco, justo fuera de la ciudad, al mediodía, fui tocado por una luz blanca que me cegó, hermanos. Sí, y escuché una voz que decía: Saúl, ¿por qué me persigues? Claro, porque prácticamente uno de los puntos que trataron y en que los dos concuerdan es que Pablo nunca abolió la ley, ¿no? Que vivió y murió siendo judío, no abolió la ley, no abolió los 10 mandamientos, prácticamente que no abolió el Shabbat, ¿no? El guardar el sábado, ¿no? No sé qué cierto puede haber en eso uno cuando lee los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, ¿no? Yo creo que esos temas hay que responderlos directamente con los textos de Pablo, ¿no? Claro. Por ejemplo, sobre ese punto, sobre si Pablo, digamos así, fue judío religioso hasta el final de su vida, Claro. voy a leer un par de textos nada más, Claro. para no hacerlo demasiado largo, porque son muchos temas. ¿Qué decía el mismo Pablo sobre esa situación, ¿no? Por ejemplo, hay un texto muy interesante del libro de Gálatas, teniendo en cuenta que el libro de Gálatas es uno de los libros donde no hay discrepancia en los autores sobre la autoría de Pablo, ¿no? Que es muy citado tanto por el mismo Piñero como por el mismo Saban, ¿no? Gálatas 1 del 13 al 14, por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice Pablo: ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía, verbo pasado, cuando pertenecía a la comunidad judía. O sea que ahí no pertenece. Claro, Cuando pertenecía, es decir, comprensión de lectura, ¿no? Cuando pertenecía a la comunidad judía. Y saben con qué furor perseguía también en el pasado, a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Y después dice: estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido del seno de mi madre, se refiere a Dios,
por pura bondad le agradó llamarme. Entonces tenemos acá Gálatas 1, del 13, lo he leído, hasta el 15, y en Filipenses, esa es la parte muy importante esta, Filipenses 3, 8, incluso lo voy a leer desde el 3.5, dice él, también tocando un poquito el punto de que Pablo se reconoce de familia judía y de corriente farisea, ¿no? El 3.5 dice: nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Eso quiere decir que se reconoce judío según la nacionalidad, o la raza, o la etnia, como se dice ahora, ¿no? Y fui circuncidado a los 8 días. ¿Observaba yo la ley? Por supuesto, pues era fariseo. Y convencido, como lo demostré persiguiendo a la iglesia, y en cuanto a ser justo según la ley, fui un hombre irreprochable. Pero ¿qué dice el versículo 8? Más aún, todo lo considero el presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. A causa de Él ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como pelusas o cosas sin valor, otras traducciones dicen basura, mientras trato de ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que se reconoce que su herencia etnocultural es judía, pero en el verso 8 dice que en su presente actual, que es cristiano, considera que todo lo anterior a él, todo lo que es pasado, lo dice que es pelusa o lo considera peso muerto. Eso quiere decir que las cuestiones del judaísmo religioso, pues se está haciendo la diferencia, judaísmo étnico y judaísmo religioso, ya para él en su conjunto no era una cuestión importante, ¿no? Él ya la había superado. En sus cartas él dice esto, en los Hechos de los Apóstoles, que está escrito por Lucas, y ahí también hay un problema, puesto que también se quiere negar de que los hechos sean de Lucas, es algo que también dijo Piñedo en esta conferencia, Sí. diciendo lo que pudo haber sido escrito por el siglo II o más adelante, y que cuando se quiere comparar textos, el sistema de comparación de autoría de textos que se hace ofrece resultados diversos cuando se comparan los evangelios con los hechos o cosas por el estilo, ¿no? En general, no hay ninguna razón para sugerir ese tipo de posturas, ¿no? Desde un punto de vista papirológico, no hay mayor problemas con eso, de que haya algo que fundamente lo que dice Piñedo. Y sobre crítica interna, el texto termina más o menos por el año 62. Si hubiera sido un texto posterior, tuviera que haber añadido hechos importantes para la comunidad cristiana, como la muerte de Pedro y sobre todo la muerte de Pablo, ¿no? Porque los Hechos de los Apóstoles, si bien en su comienzo habla de la comunidad cristiana, posteriormente se divide en una parte hablando sobre Pedro y la otra parte hablando sobre Pablo. O sea, son los personajes, los protagonistas, vamos a llamarlo así, del libro, ¿no? Entonces, la muerte de ellos y algunos de los procesos previos a su muerte tendrían que haber salido en ese libro si se hubiera escrito después del año 62. Y cuanto a críticas de evidencia externa, pues todo el contexto histórico que narra los Hechos de los Apóstoles se sitúa justamente hasta el año 62. Por lo tanto, no se le ve mayor problema para hacer la comparación o disociarla de Lucas. Y en cuanto al estilo o el sistema para comparar textos, que él considera que Lucas no sería el autor porque hay diferencias con el Evangelio, simplemente puede decir que cuando se escriben genios literarios diferentes, porque los Hechos buscan ser una especie de crónica, los Evangelios son otro tipo de conjunto de doctrina dentro de líneas biográficas, se nota diferencias género-textuales. Cuando hay diferencias género-textuales, se puede hacer variaciones de palabras y no necesariamente concordar al 100% uno con el otro, más la probabilidad de que Lucas haya tenido el apoyo de un amanuense o el apoyo de un
algún secretario que lo ayude, ¿no? Como también las veces con las cartas de Pablo, él mismo lo dice en algunas de sus cartas que son controversiales sobre su autoría, como Colosenses y como Efesios, ¿no? Claro. Sí, y escuché una voz que decía, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra mía? ¿Quién eres?, le dije. Y la voz respondió, soy Jesús. Y él me hizo ver. Fui conducido como un niño indefenso a la ciudad que iba a castigar. Y Dios me envió con Ananías y él puso sus manos sobre mí y yo abrí los ojos y fui bautizado y me convertí en Pablo. Hay una parte en la que Sabán dice de que si Pablo, que la doctrina de que Pablo no promulgaba, no era tan disímil, no era tan alejada del judaísmo de esa época, no lo hubieran dejado entrar a las sinagogas, y como lo que promulgaba Pablo está en consonancia con el judaísmo de esa época, es por eso que tenía entrada libre a la sinagoga. Así es como lo interpretaba él, ¿no? ¿Qué opinas de esa? Claro, acá hay un punto interesante, que tanto Piñero como Sabán muchas veces, digamos así, se contradicen, sea de fondo o sea de forma, cuando van hablando sobre un tema, y eso capaz nadie se va a dar cuenta viendo un video. O capaz sí, pero cuando tú ves varios videos, no uno, no dos, varios, 5, 10, 15, 20, de ambos, y es mosca sobre los mismos puntos, ahí te vas a dar cuenta que sí puede llegar a contradecirse. Porque en estos puntos que le conviene a la postura que están ellos desarrollando, dicen eso que tú has dicho. Pero en otro momento dicen que la postura de Pablo llega a ser tan diferenciada con los jefes de las sinagogas y con los judíos, que por eso sufre persecución, le pegan, le meten palazos, le meten latigazos, lo meten a la cárcel, lo torturan, le tiran piedra, lo quieren matar, etcétera, ¿no? Incluso una parte de una carta de Pablo donde narra todo ese tipo de situaciones que ellos mismos también lo citan, ¿no? Entonces, total, era tan en continuidad o en conformancia con el judaísmo que lo dejaban pasar a la sinagoga, pero también al mismo tiempo había tanta disconformidad con el judaísmo que la situación que se daba después era que le pegaban y lo torturaban y lo querían matar. Entonces aquí se nota que algo no está bien, no es coherente acá la exposición. Lo que pasa acá es de que ellos están tomando un pedazo de algo que es procesal, o sea, algo que tiene partes hacia el tiempo, y ellos toman la primera parte. Muchas veces a Pablo simplemente no lo conocían en las sinagogas, entraba como entraba cualquier otro judío más. Y claro, ¿no? Todos los judíos tenían derecho a entrar, y cuando él agarraba y después de entrar se ponía sobre todo a predicar sobre Jesús, a predicar de que él era el Mesías, probablemente no hubiera habido exactamente problemas con que algún judío asumiera un Mesías específico, capaz hasta ese punto no hubiera habido mayor problema, pero Pablo asumía que Jesús era Dios. Entonces esa postura que ya estaría entrando a colocar más personalidades dentro de la divinidad, eso sí era lo que iba a escandalizar a los judíos, sobre todo los judíos comunes. Eso sí iba a provocar que le pegaran, que lo quisieran matar. Si cuando el mismo Jesús se reconoce que es igual al Padre y que antes de Abraham soy yo, los textos mismos del Evangelio de Juan y otros textos de los Evangelios dicen que lo querían matar. Estaban juntando piedras para apedrearlo, conspiraban contra él por diversos motivos. Y él simplemente podía salir de ahí, ¿no? Pero eso
Bueno, al menos hasta la parte de la pasión, ¿no? Pero en cuanto a Pablo, él sí no se libró ya tan fácilmente, ¿no? A él sí le cayó de todo, como también a los otros apóstoles y seguidores de Jesús cuando enunciaban esto. Ahora, uno dirá, oye, pero ¿en qué momento está diciendo Piñero y Sabán que Jesús se proclamaba Dios y que Pablo proclamaba a Jesús como Dios? Ya, en el video del 2024, capaz no, pero en el video del 2012, sí. Busquen ahí ese video del 2012 que hice referencia en un comienzo, donde tanto el expositor Carlos Noriega, pero sobre todo los autores que estamos tocando, tanto Mario Sabán como Antonio Piñero, reconocen que existía una corriente judía que era biteísta, según las palabras de Piñero, ¿no? Que yo en verdad le llamaría binitarista, ¿no? Que sería que hay una segunda persona dentro de la esencia divina, ¿no? Por lo tanto, de divinidad a Trinidad es solamente un paso. De divinidad a Trinidad es solamente un paso, así que no tendría por qué haber en ese punto mayor problema. Por lo tanto, ellos reconocen en sus exposiciones que esta postura habilitaria, que se puede encontrar en Daniel 7, que se puede encontrar en los libros de Enoch, que se pueden encontrar en el mismo Pablo, aunque Piñero dice en la conferencia en 2012 que Pablo expresa una dimensión divina de Jesús, pero que Pablo no lo explica. Entonces, para Piñero sería como una cuestión adopcionista, ¿no? Sabán también dice lo mismo, ¿no? También dice que existía una línea binitaria en el judaísmo del segundo templo y que ésta se va para el cristianismo cuando se produce la división entre cristianos y judíos con la destrucción del segundo templo. Por lo tanto, existe esta línea. Ellos reconocen que esa línea hay. Ellos reconocen que esta línea se encierra en el cristianismo. Porque Sabán dice que en el judaísmo eso se vuelve una cuestión esotérica y sobrevive en la cábala, con otras cosas, ¿no? Porque él también es experto en cábala. Y en el caso de Piñero, también lo reconoce así también en Pablo, ¿no? Entonces tenemos aquí que ellos reconocen que Pablo también podría haber sido por lo menos binitario, por lo menos. Entonces, obviamente, en un contexto de judaísmo común, no erudito, no profundo, que les anuncies que este Jesús, que él asume como Mesías, es divino, va a generar una reacción así y lo van a querer atacar y lo van a querer matar. Pero entonces el punto acá no es tomar los textos según la conveniencia del momento, sino ver el texto conjunto. Y es más, ver todo el conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los hechos que Piñero también lo chanca, lo toma a los hechos, los puntos que a él le conviene para su postura, porque también en los hechos se dice que Pablo era fariseo, por ejemplo, ¿no? Y Piñero lo toma. Y prácticamente dan a entender, por lo que yo he visto el video, de que Pablo murió siendo fariseo, ¿no? Eso es lo que dan a entender, ¿no? Exactamente. Lo cual no es cierto, y más las citas que he sacado de Filipenses y de Gálatas es bastante contundente de que él no murió siendo fariseo. Maté a cualquiera que faltara a la ley de Moisés y lo disfruté, lo gocé, fui feliz, me regodeé en ello, porque creí que hacía la voluntad de Dios. Creí que hacía la voluntad de Dios. O sea, es cierto, sí, de que Pablo fue fariseo en tiempo pasado, pero él evoluciona su postura. Los judíos, incluso en esas épocas, como lo decía el mismo Mayo Sabán, podían ir varios maestros y acomodar varias posturas, ¿no? Por eso no es necesario para Pablo ser 100% exigente como Shammai ni 100% flexible como Hillel. O sea, él podía adaptar su propio sistema, teniendo en cuenta a esos dos maestros y a cualquier otro maestro que él hubiera querido, pero ya cuando conoce a Jesús, según el texto también de Filipenses 3:8, que considera que todo lo anterior o todo lo previo a conocer a Jesús, lo considera pues pelusa, ¿no? o basura o algo así que ya no tiene mayor importancia, ¿no? Eso incluye incluso su deducción rabínica, porque él es una persona que argumenta y tiene estructura rabínica para expresar
el contenido del cristianismo que está hablando, pero se sobreentiende que ya ese contenido no es el mismo. El contenido cristiano, un contenido que incluso incluye binitarismo, que incluye un mesianismo definido, que incluye todo un sistema soteriológico o escatológico, que después trataré de mencionar sobre eso, ya tiene diferencias de doctrina, de principios con el fariseísmo. Porque prácticamente ahí, como tú estás mencionando, o sea, está haciendo un argumento selectivo, ¿no? Seleccionan las citas que les conviene, y también se está dando una especie de falacia de autoridad en la que ahora sí el que ve el video ve a dos pesos pesados y piensan que lo que están diciendo es la última palabra, ¿no? Por ejemplo, hay creo que en eso acuerdan los dos, en que Pablo nunca volvió la Torá, ¿no? Y que prácticamente no y esto sí lo dice Sabat textualmente en varios videos, que no debería existir el Nuevo Testamento, o sea, no debería más el Nuevo Testamento. Bueno, sobre el nombre del Nuevo Testamento, testamento en concepto griego es más o menos equivalente a pacto, a ley o alianza, ¿no? Entonces, cuando se habla de la antigua primera ley, pacto o alianza, se hace con referencia a que se puede usar la palabra testamento en ese sentido, y si hablamos de un nuevo pacto, una nueva ley, una nueva alianza, se podría usar un Nuevo Testamento también en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice que hay nuevo pacto, nueva alianza? El libro de Ezequiel ya dice que iba a venir un nuevo pacto, una nueva alianza, en el cual las cosas no iban a ser en las letras, sino iban a ser en el corazón. Pero yo voy a tocar este tema con textos del mismo Pablo, puesto que estamos hablando de él, con textos del mismo Pablo, en el cual él mismo está hablando sobre el tema, y se ve como él quiere, digamos así, ir hacia otro punto, ¿no? Claro. A ver, dice Romanos 3, del 28 al 30, por ejemplo, ¿no? Dice: ¿quién los echó? ¿La ley que pedía obras? No, otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto: la persona es reformada y hecha justa. Justa significa armonizada, equilibrada, por la fe, y no por el cumplimiento de la ley. Ojo, y no por el cumplimiento de la ley. De esta manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Ahí Pablo está contraponiendo la ley con la fe en Cristo, y encima también mete el tema de que todas las naciones tienen derecho a participar de la gloria de Cristo, ¿no? Que no es solamente una cuestión judía. Bueno, que ese es otro punto que después también ese punto también después lo voy a tratar. Después acá hay otro texto muy interesante, ¿no? En Romanos 8. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu te ha librado. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu, acá hay una ley, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la otra ley. Estamos hablando de dos leyes, y hay que entender que en el concepto judío ley, pacto, alianza y testamento es lo mismo, ¿no? Está diciendo que en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, o sea, es la ley de Cristo, la nueva ley, la nueva alianza, la que Jesús habla cuando hace la última cena. Esta libera de la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte es la Torá. Porque en la Torá lo que se te describe que tú debes evitar son los pecados, para evitar justamente la muerte, ¿no? Entonces, acá te está diciendo que una ley está reemplazando a la otra. A ver, nueva ley. A ver, Gálatas. Este libro lo recomiendo leer bastante, porque aquí se explaya bastante Pablo sobre el tema de la ley. A ver, Gálatas 3, 23. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave a la espera de la fe que se iba a revelar. O sea que era temporal. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe. La ley nos guardaba bajo llave a la espera de la fe que se iba a revelar.
24. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo. La ley nos conduce a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro, o sea, la ley. O sea, ahora obedezco a Cristo y no obedezco a la ley. Claro. Creo que se sobreentiende, ¿no? Ahora, el versículo 28 dice: ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este versículo es interesante también porque había un rezo fariseo en el cual el fariseo decía, doy gracias a Dios porque soy judío y no soy gentil. Doy gracias a Dios porque soy hombre libre y no soy esclavo. Y doy gracias a Dios porque soy varón y no soy mujer. Existía ese rezo más o menos en el contexto del siglo II. Rezo normal de un varón fariseo, ¿no? Pero en esta cita dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer. O sea, en otras palabras, le está dando la contra al rezo fariseo. O sea, claro. Esa es otra prueba de que claro. Pablo también había dejado de ser fariseo. En Gálatas 2:16, por ejemplo, acá dice: sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley. Cuando dice ley se está refiriendo a la Torá, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús y no por las prácticas de la ley. O sea, ya trae más hacerlas, ¿no? Porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. O sea, el que me diga que Pablo guardó la ley hasta su muerte, con todos estos textos me parece que ya está claro que no ha sido así. Cuando en Hechos de los Apóstoles encontramos a Pablo invitado a todas las sinagogas de la diáspora, una por una, los rabinos de estas sinagogas, si hubieran imaginado que se estaba creando una nueva religión a partir de la prédica de Pablo, hubieran puesto el grito en el cielo, no lo hubieran dejado entrar ni a predicar. Y Claro. tú ves que toda la prédica de Pablo es en las sinagogas. ¿Quién lo dejó entrar cada sábado a Pablo a las sinagogas? Porque entendían que el mensaje era en consonancia con las profecías mesiánicas y entraba dentro de la estructura del pensamiento judío. Lo que sí era cierto que Pablo practicaba ciertas cuestiones de la ley al comienzo y para los creyentes judíos, cristianos, temporalmente, pero él va variando eso. Y su postura, y la postura de Pablo más bien fue, y se conoce que ha sido la más radical, para ir cambiando esta postura, primero para no aplicarlo a los gentiles, que eso también lo reconoce Sabán y Piñero. Pero lo que no reconoce Sabán y Piñero es que esa postura también él la tenía con los creyentes de origen judío. A los creyentes de origen judío, él también les decía que ya no era necesario seguir la ley. O sea, en un futuro probablemente ni siquiera va a ser necesario que un judío de raza se circuncide. Exactamente. Y hay muchas citas al respecto. Voy a permitirme leerme una que tiene que ver con ese punto. Romanos 7, el 1 dice: les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. O sea, yo calculo que si le dice gente instruida en la ley, se entiende que son judíos, ¿no? Que se entiende que son judíos. Ustedes saben que la ley tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. Solamente mientras viven. Acá es un ejemplo con la esposa que es fiel a su esposo hasta que el esposo muere. Y una vez viuda, ella es libre. Pero me voy a saltar esa parte al verso 4 que dice: lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley. O sea, ya no es válido para ellos, ¿no? Han muerto la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó entre los muertos a fin de que diéramos fruto para Dios. Cuando no éramos más que carne,
la ley estipulaba las pasiones propias del pecado que actuaban en nuestro cuerpo, produciendo frutos de muerte. Pero ahora hemos muerto a los que nos tenía aprisionados y la ley ya no vale para nosotros. ¿Eso está en qué libro? Este es Gálatas 7, 7. del 4 al 6. Al 6. Ya no estamos sirviendo una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo. O sea, principio de discontinuidad. Esto es lo nuevo. Se está haciendo una nueva versión de las cosas. Y creo que con estas citas, aunque hay más, queda bastante claro cuál es la postura de Pablo con relación a la ley. Romanos 13, del 8 al 9. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley. Hay que recordar que para Jesús uno de los mandamientos más importantes era amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Acá está diciendo que el que hace eso ya cumplió la ley, que era también lo que Jesucristo decía, ¿no? El que cumple estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, ya cumplió todos los mandamientos, ya cumplió toda la cuestión de la religiosidad. Y el 9 dice, pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, o sea, el decálogo, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo mismo que decía Jesús. O sea, lo mismo que decía Jesús, ¿no? El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Eso quiere decir que la ley ya ha sido absorbida y mejorada por una visión mucho más completa, ¿no? O sea, en esto de que decían los dos de que hay que hacer una estatua a Pablo en Israel, más bien sí hay que hacer una estatua, pero no por los argumentos que ellos mencionan, sino por otros argumentos, ¿no? Sí, yo creo que sí hay que hacer las estatuas, pero no por lo que dicen ellos, sino por lo que en verdad se está anunciando acá, ¿no? Se está anunciando una religión de amor, y claro, esa es una transformación total para la humanidad. Y en mi opinión, Pablo es inmensamente judío, tan judío o más como Jesús. Es más, además es un judío en todo caso exagerado, ¿no? Pues fanáticamente judío, de modo, en mi opinión, que si se entendiera bien, mi propuesta sería que le hicieran una estatua a Pablo en Israel. ¿Qué opinas, Mario? Absolutamente de acuerdo. O sea, ellos plantean a bueno, no solo a un Jesús, sino a un Pablo ultranacionalista, ¿no? Y también mencionan de que, bueno, esto más que todo lo menciona Saban, ¿no? Que el objetivo de Pablo era atraer la mayor cantidad de gente posible al judaísmo mediante su judaísmo, que él no le llama cristiano, sino mesiánico, y que prácticamente, digamos, su judaísmo mesiánico no entraba en discordancia con lo que la mayoría de judíos creían en esa época, ¿no? Claro. Lo que pasa de que en verdad están adaptando al Pablo según, como digo, esta visión en la cual Pablo es una persona totalmente continua con el judaísmo, y ya se está viendo que no es así. Pablo tenía la intención de compartir el evangelio a los gentiles, primero a los judíos, de todas maneras, por eso iba a las sinagogas, y de ahí a los gentiles cuando era rechazado, siguiendo justamente el mensaje de Mateo 28-21, ¿no? Que es el famoso texto que en otro video sobre Saban estuvimos conversando, que Saban también en este video también sigue diciendo que es interpolado y que es falso, ¿no? Es dicho sea de paso, ¿no? También dice eso, lo repite de nuevo, aparte de lo que conversamos ese día que vino acá a Lima, ¿no? Lo vuelve a repetir. Bueno, ya en ese video ya di evidencia de por qué no lo es, ¿no? Vayan a ver ese video. Entonces, por lo tanto, todas estas posturas tienen que ver con cómo interpretas a Pablo. O sea, Pablo, incluso Saban lo presenta como una especie de celote, ¿no? Claro, una especie de celoso. Un celoso, pero Saban no diferencia bien qué tipo de celote es, claro. y por eso
lo deja abierto, porque un celote uno piensa obviamente en un revolucionario político armado, ¿no? Exacto. Pero en el caso de Saban lo acomoda como si fuera pues un celoso religioso o un fanático religioso, que era nacionalista, porque también por ahí también va él y Piñero, en una especie de nacionalismo, que para Piñero dice que él era tan nacionalista que en verdad no le interesaban los gentiles. Piñero dice eso, ¿no? No le interesan los gentiles, sino que solamente le interesan los judíos y que jala gentiles para cumplir la cantidad de naciones que eran reconocidas por Israel, porque supuestamente cuando hubiera gente de cada una de esas naciones, se cumpliría el fin de los tiempos, ¿no? Claro. Porque Pablo creía que en su generación iba a terminarse todo el tiempo de la humanidad y se iba a producir la parucía, ¿no? O sea, esto último sí es verdadero. Eso sí es verdad. Entonces, la primera comunidad cristiana pensaba que en su generación iba a ocurrir la parucía, ¿no? Por eso, de cierta forma, se apuraban, se sacrificaban y en parte también se motivaban por eso, ¿no? Pero el punto es de que no hay ninguna parte de Pablo donde diga donde se puede evidenciar que Pablo no le interesaban a los gentiles. Más bien todo lo contrario, los tenía a igualdad de estimación, ¿no? Y los trataba como hermanos, ¿no? En muchas partes de la carta de Pablo dice eso. Y ahora traigo una buena nueva para ustedes. Les hablaré de Jesús de Nazaret. Él no era hijo de María, era hijo de Dios. Su madre era una virgen, y el ángel Gabriel bajó y puso la semilla de Dios en su vientre, y así fue como nació. Y el propósito de Pablo de querer que entren gentiles a Israel no es tampoco, como dice Piñero y Zabal en varios lugares, para hacer crecer Israel, porque Pablo ya no se sentía parte de Israel en un sentido religioso, sino que lo hacía para hacer crecer a la iglesia cristiana. Eso sí, lo hacía para crecer a la iglesia cristiana. Y no era tanto judaizar Roma, como dicen ellos, ¿no? Como dice Sabán, ¿no? Sino era para cristianizar Roma. Es diferente la concepción. El enfoque, ¿no? El enfoque es diferente, es para cristianizar Roma. Obviamente que al avanzar la cristianización se esperaba una situación de mejora de la sociedad. Y él fue castigado por nuestros pecados. Después fue torturado y crucificado. Pero a los 3 días se levantó de entre los muertos y subió al cielo. La muerte fue conquistada. Amén. Te voy a sumar, a lo que tú estás diciendo, algo que yo le digo a los pastores evangélicos en general, cuando empiezan que la gracia anula la ley en las cartas de Pablo. Sí, yo les digo, es extraño que el diezmo que está en la ley se siga aplicando. ¿Por qué en el diezmo no se aplica la gracia? Porque el diezmo pertenece a la ley. Entonces, cuando el pastor dice la gracia volvió a la ley, no entiendo por qué cobra el diezmo, si el diezmo proviene de la ley. Claro, esto es más grave que los 10 mandamientos. Porque toca más al bolsillo. Es más Bueno, grave me parece muy bien. Ya sé que tú no eres Y como evangélico, pero ¿qué opinas de que los pastores estén respetando el diezmo? ¿No va en contra de la doctrina paulina? ¿O? En cierto sentido sí. En cierto sentido sí. Ese es el problema en el protestantismo, que en verdad la iglesia de Cristo, como es un nuevo pacto, y el antiguo pacto solamente sirve como un fundamento y una referencia, pero en verdad todas las normas y los principios están en el nuevo. Los cristianos seguimos el nuevo pacto. Claro. El antiguo es, como digo, un fundamento y una referencia, pero el desarrollo del contenido del cuerpo es el nuevo, no el antiguo. Nosotros nos llevamos por el nuevo, no por el antiguo. Por lo tanto, cuando la iglesia de Cristo incluso quisiera cobrar un diezmo, ¿vale? Porque lo puede hacer no sin tomar en cuenta el antiguo para nada, sino simplemente a partir de una norma, una capacidad, una autoridad que la iglesia tiene. El problema con los protestantes es que no lo hacen así porque no están en verdad insertados directamente en la iglesia de Cristo, que ese es otro tema,
Y al mismo tiempo que se encuentran en esa situación, quieren fundamentar su cobro del diezmo con citas del Antiguo Testamento, Ajá. donde hablan de pagar diezmo. Y eso que normalmente el diezmo se daba en especies, no se daba en plata. Uno daba cosas, Claro. daba cosas, ¿no? Y algunas veces lo que hacían era vender las cosas, por conseguir un dinero, llevan el dinero o iban a comprar las cosas para no transportar tantas cosas. Pero al final, cuando iban al templo, lo daban en especies. No lo daban en sí en dinero, normalmente lo daban en especies. Por lo tanto, cuando el protestante quiere amparar su cobro de diezmo en la Torá, en el antiguo pacto, ahí sí está en contradicción. Pero entonces volvemos a lo anterior de lo dicho por Sabán, y lastimosamente en este video, a diferencia del 2012, hay como un acuerdo entre Piñero y Sabán de concordar en todo y no contradecirse. Pero Sabán me parece que hay una parte en que lo vuelve a mencionar, en que realmente no debería haber un nuevo pacto, ¿no? Que no debería haber Nuevo Testamento, ¿no? Eso es totalmente falso, ¿no? Es totalmente sin sentido. Sin sentido. Porque si el antiguo pacto o el pacto judío dice que va a haber nuevo. O sea, si el mismo Antiguo Testamento, llamémoslo así, dice que este testamento es temporal y que tiene que venir otro nuevo, entonces, ¿qué sentido tiene estar diciendo estas cosas? O sea, de todas maneras va a haber un nuevo pacto. Y como lo dije en el video que hablamos donde yo le respondo a un rabino judío ortodoxo, claro. En ese video, y bueno, y también en uno también posterior, mencioné de que el Mesías, también en el video que le respondo a Sabán, creo, el Mesías, pero más en el otro, es dueño de la Torá. Por eso uno de sus títulos es Baal Torá. El Mesías va a traer una nueva Torá, va a cambiar la Torá, va a establecer nuevos mandamientos, va a cambiar los mandamientos, va a cambiar fechas, fiestas, ayunos. Por eso Jesucristo hacía cosas en sábado y hablaba sobre que todos los alimentos sean puros. En verdad, no es exactamente como que lo incumple, sino que simplemente lo cambia, que no es lo mismo, ¿no? Lo transforma, lo cambia, porque todo lo quiere llevar hacia Él. Por lo tanto, el mismo Jesucristo está diciendo que hay una nueva ley y que hay una nueva alianza. Y Él lo establece ya como definitivo, iniciándola con su última cena, donde dice que todo lo que está haciendo, esta es la nueva alianza, que yo hago con ustedes, que este es mi cuerpo, que esto es mi sangre, etc. Establece una nueva alianza. Incluso esa cita es recogida por Pablo en 1 Corintios, donde narra la última cena, donde ahí Jesucristo inicia de manera formal el establecimiento de la nueva alianza, el nuevo pacto, porque la última cena es la prefiguración de su pasión, su muerte y su resurrección, con lo cual se fija el nuevo pacto, ¿no? Eso es también lo que dice Pablo en sus cartas cuando uno saca su querigma. Su querigma es básicamente su testimonio. ¿Cuál es el anuncio esencial de Pablo? Prácticamente que las profecías están cumplidas, que viene una nueva era inaugurada por la venida de Cristo, que Cristo nace de David, muere según las Escrituras, se ha profetizado por ellas, para liberarnos, que resucitó también según las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, que está exaltado a la diestra del Padre como Hijo de Dios y que es Señor de Dios y muertos y que volverá como juez y salvador de los hombres. O sea, todo este núcleo que es básicamente cristiano, que es el cristianismo básico, esto está en Pablo. Todo lo que conocemos comúnmente dentro de la esencia cristiana, la parucía, la resurrección, que Cristo es divino, que fue ensaltado después de la resurrección por los méritos que hizo en su vida terrenal. Todo eso está en Pablo. Y Pablo tiene también una cristología, o sea, un estudio sobre Cristo, en la cual el Mesías crucificado se convierte en Señor. Viene a ser como una especie de último Adán, como un Adán perfecto. Incluso es una figura que también utiliza Pablo. En Filipenses 2, de 6 al 11, hay todo un himno muy bello sobre esta situación, que según los analistas, por las diferencias de estructura gramática, que es lo que dice Piñero,
pues hay diferentes estructuras gramáticas. Ese himno de Filipenses 2 no es de Pablo, sino es anterior a Pablo. Y Pablo más bien lo está citando. Eso quiere decir que antes de Pablo ya él se creía obviamente que Jesús era Señor, Salvador, Divino, Mesías, que tenía un mesianismo redentor, tomando la figura de Isaías 53, ¿no? Que es lo que Pablo también toma y los cristianos lo asumieron directamente del mensaje de Jesús, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, prácticamente no habría ningún punto en que concuerdes con lo que han mencionado todos ellos en algún video, o hay algunas partes en que sí podías tal vez concordar en su postura de ambos, ¿no? Bueno, las partes que se pueden concordar son pequeñas y mínimas. Mínimas, ¿no? Claro, o sea, que Pablo pues inició como fariseo, que Pablo predicaba en las sinagogas en un comienzo, bueno, hasta que se dan cuenta que decía, lo votaron. Claro. Que Pablo tenía una visión binitaria, aunque eso sí lo dicen en el video del 2012. En este no lo mencionan. En este no lo mencionan. En el video del 2012 sí, por eso uno tiene que ver todos los videos, porque en el video del 2024 dejan a Pablo fuera de esta dimensión militarista cuando en el 2012 sí lo meten. En el 2012 también están hablando de Pablo, el tema también era Pablo. Entonces, cuando tú incluyes o excluyes estos elementos, cambia mucho el enfoque. Entonces parece que Pablo fue un judío muy corriente, cuando en verdad no lo es, porque está incluyendo militarismo, ¿no? Otras cosas importantes es de que Pablo pues, sí tenía una dimensión política, pero centrada en lo social en general, que Pablo pues, todos los elementos que toma para hablar de este querigma que he mencionado está ya en cierta forma en el contexto judío. Aunque claro, esto en otros videos, Piñero sí dice que como que lo inventa Pablo tomándolo de la religión de misterios. Claro. Eso lo dice en otros videos. Y cuando más bien yo recuerdo a un especialista en Qumran que le dice que no, que todo lo que dice Pablo se encuentra, claro, repartido, pero se encuentra en el judaísmo del Segundo Templo. O sea, claro, de cierta forma le refuta a Piñero que todos estos elementos también son judíos. Entonces está dentro de ese fundamento judío, pero hay que recordar acá que hay un criterio de plausibilidad histórica donde se mantiene la base y un criterio de discontinuidad, donde se hacen cambios y donde se hacen transformaciones. Y esas transformaciones y esos cambios son, junto con la base que se mantiene, en conjunto, lo que hace que el mensaje de Jesús y el mensaje de Pablo y el mensaje de los primeros cristianos sea original. El conjunto lo hace original. Tal vez hay partes de lo que hablan ellos que están en el Antiguo Testamento, obviamente, si es su punto de partida, que está en la ley, que está en Levítico, etc., ¿no? Pero todo lo demás que están añadiendo ellos, que lo están combinando ellos, es original del cristianismo. El cristianismo te presenta un Mesías sufriente, profético, celestial, divino, sacerdotal, sagrado y real o glorioso. Y estas cuatro formas de ver al Mesías nunca habían sido juntadas, porque cada grupo judío tenía una visión del Mesías diferente, sean los sacerdotes por un lado, los seguidores de los profetas por otro lado, los esenios por otro lado, los fariseos por otro lado, la gente del pueblo por otro lado. Cada uno se hacía una visión del Mesías, pero cada uno tomaba una parte de lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Solamente en el cristianismo y en la persona de Jesús, él mismo asume todos estos sentidos en él. Claro. Y Pablo también recoge eso. Claro, y algo gracioso de este video es que los dos se victimizan. Hay una parte en que Piñero le dice a Sabán, a nosotros no nos citan los teólogos, ¿no? Y es mentira, es mentira, porque yo he leído textos católicos donde citan a Piñero. Claro. Por ejemplo, hay un texto de Tim Chapertier que se llama ¿Cómo entender el Nuevo Testamento? Ahí se cita criterios historiográficos de Piñero, claro, para establecer el Jesús histórico como un ejemplo, porque yo he visto otros que citan a Piñero, pero por su lado base historiográfico como filólogo, ¿no? que es.
A Sabán sí no se necesita mucho, pero sí conozco católicos que lo conocen y que ven cuestiones que tienen que ver más que todo con el Jesús histórico, que él también lo desarrolla de una manera bastante básica. Yo también los tomé en cuenta a ellos dos en algún momento, pero no se puede victimizar, pues, porque eso ya es como retórico, es como diciendo, si no me cita el Papa y no me cita todos los católicos, entonces pues es una campaña en nuestra contra que nos quieren esconder porque lo que hablamos es revolucionario. Claro, que puede mover los cimientos, ¿no? de la fe. Claro, es que en verdad las cosas que ellos hablan, según su visión de ellos, sí contradice mucho el cristianismo, ¿no? Claro, claro. Pero obviamente que podemos hacer un debate sobre ese punto, como los puntos que estamos mencionando, y uno se da cuenta que en verdad, pues, podrás contradecir, pero no vas a conmover nada. Claro, claro. Tampoco es así, tampoco sea tan retórico, ¿no? Tan espectacular, ¿no? E incluso me has hecho acordar que ellos también dicen que en el futuro, pues, la religión va a ser panteísmo, ¿no? Sí, porque ambos han declarado como panteístas y hay una parte que Piñera le dice, no piensa que acá 200, 300 años el concepto de la divinidad debe reformularse. Ahora, dentro de 300 años, lo que yo diría es que probablemente va a cambiar el concepto de divinidad. Tiene que cambiar un poco porque el concepto de divinidad en el que todavía relativamente nos estamos moviendo pertenece a una esfera que los hebreos tomaron de los babilonios, solo que los hebreos la reformaron, la refinaron y la hicieron muy superior, incluso externamente. Es decir, que de los 3 cielos babilonios hicieron 7 y colocaron a Dios mucho más arriba, más distante, más excelso. Vale, de acuerdo. Pero ¿no te parece a ti que a medida que cambie nuestra idea del universo, que ya no será la misma idea del universo que tenían Jesús y Pablo, cambiará también nuestra concepción de Yahvé, del Dios y de todo, de tal manera que toda esta ley, que para muchos son preceptos demasiado concretos, acabarán siendo símbolos y en el Totalmente. símbolo... Estoy de acuerdo. Y Sabán, no sé, creo que le da la razón. Sí, le da razón. Le da la razón, ¿no? Sí, y al final, aunque no lo dicen, se están refiriendo a espinosismo. A espinosismo, Se están refiriendo a espinosismo. Claro. Incluso menciona, por ejemplo, al teólogo católico Thierry Chardin, que él tenía una visión semejante al espinosismo, por eso que se le ha criticado su postura, en el cual al final todas las cosas son Dios, ¿no? Y eso es lo que justamente piensa Sabán, porque él mismo ha dicho que sigue la línea espinosista en otros videos y en otras conferencias, como en la conferencia de Cábala que yo estuve también presente el 2019 acá en Lima, claro, que él también se reconocía espinosista. El mismo Piñero también se reconoce espinosista, sí, sobre todo cuando se pelea con Carlos Blanco. Sí, entonces, los dos se reconocen espinosistas. Entonces, y hay mucha tendencia actual de judíos y algunos simpatizantes del judaísmo a tender a ser espinosistas, a tender a ser panteístas, cuando en verdad esta postura no es adecuada ni correcta con el judaísmo más original, o más exacto, o más propio, más ortodoxo, porque en el judaísmo, igual que en el cristianismo, siempre se diferenciaba al creador de la creación, ¿no? Claro. Y cuando yo converso con algunos judíos también me han dicho eso, ¿no? Que no están de acuerdo con esa postura de Sabán, ¿no? Por lo tanto, que eso vaya a ser el futuro de la gran religión, pues no lo creo. Yo creo que simplemente está proyectando su sentimiento, ¿no? Pero esto de que mencionas de que Gamaliel estudió con Gamaliel, eso sí es cierto, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Eso según Sabán le dio un nivel, ¿no? de erudición alto a Pablo, ¿no? O sea, y Sabán lo que sí reconoce es de que Pablo podía, como dije, consultar varios rabinos diferentes, ¿no? Que no necesariamente tenía que quedarse en un solo sitio, ¿no? Porque Piñero parece que ya lo estaba medio encuadrando en un solo sitio. Claro. Y como tratando de contradecir a las cartas de Pablo, en el que se le ve
medio como Gilel, con la descripción de Pablo de los hechos, donde se le ve medio como Chamay. Entonces, y como tratando de ver que acá hay dos versiones contradictorias y tumbándose a hechos como que no está diciendo las cosas como son. Pero Saban también le dice, como hay esa pluralidad que los rabinos pueden ir estableciendo sus propios sistemas, entonces no había problemas en tener un poco de uno y un poco de otro en cierto momento. Y eso es verdad, pero también hay que tener en cuenta que ya en el contexto que estamos hablando, a quien seguía Pablo era Jesús, ¿no? Claro. Entonces, ya para ir finalizando el video, no sé si ha quedado algunos puntos que quisieras tocar para finalizar. Bueno, simplemente aconsejar a las personas tener criterio crítico en estos temas. Una forma de ello es lo que dije hace un rato, ver varios videos de Piñero, varios videos de Saban, comparar los puntos que han dicho antes, que dicen después, en el mismo video y en otros videos, se van a dar cuenta que a veces seleccionan los puntos o acomodan los puntos. Claro. En el caso de Piñero, había habido otros conferencistas en videos, por ejemplo, que yo he visto en el año 93, donde le dicen directamente que él selecciona los puntos para acomodar su postura. Claro. Y cuando después se le sacan así, le dicen, no, disculpe, no es así, porque también puede ser de esta otra manera, ahí él recién reacomoda, ¿no? E incluso él dice, no, yo también lo sabía. Entonces, pero si sabía, ¿por qué no lo decías? ¿Por qué no lo dices? ¿No? Entonces, ahí se está reacomodando y estudiar los textos directos de Pablo, ¿no? Que para aquellas personas que les interesa el tema teológico, el tema y también historiográfico de Pablo, que hay gente que niega que Pablo haya existido, así como lo decía Iván Antesana en varios momentos, incluso en el debate con Dato Urbino, cuando sacan los textos de Pablo y las cartas y los hechos y otros testimonios de Pablo, también se puede construir un buen Pablo histórico también. Claro. Y en el caso de Pablo, él se ha dejado textos, incluso es más difícil cuestionar a alguien que ha dejado textos, ¿no? Porque la intención de negar a Pablo, como Pablo dice que conoció a Santiago, que era pariente de Jesús, que conoció a Pedro, que fue su discípulo de Jesús, obviamente eso mueve el piso mucho a un cristo negacionista, ¿no? Entonces yo aconsejo leer mucho a Pablo para profundizar mucho la historiografía y para profundizar también sobre estas cuestiones de teología tan interesantes en las correlaciones que hay entre cristianismo y judaísmo. Claro, incluso también hacer un llamado a los canales de Investigando la Historia, de Carla Díaz, la Biblia en Contexto de Norma Lilia o Indagando en la Biblia de Alonso Naranjo para ver si ellos nos pueden gestionar un debate tuyo con el profesor Piñero, ¿no? Porque le hemos solicitado ese debate al apologista Dante Urbina, pero él me dice que por el momento está ocupado en hacer debates con protestantes, ¿no? Exacto. Entonces, ya que tú estás disponible, podríamos hacer un debate con el profesor Piñero, ya que él ha hecho un debate con Irving Gatel sobre este tema, tal vez, ¿no? Sí, sobre este tema o algún otro que plantee. O algún otro que él plantee, porque incluso él ha llegado por esto de sentirse una autoridad alta, ha dicho que Jesús no es un modelo para seguir en tiempos actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un total disparate, ¿no? Entre otras cosas, aunque hay temas también muy buenos como el de la resurrección y temas así que son bastante impactantes, ¿no? Claro. O bueno, también con Mario Saban también sería interesante un día también debatir, ¿no? Claro, tal vez con Mario Saban él parece que no le gusta debatir, pero Piñero sí hemos visto que ya está debatiendo, ¿no? Entonces Piñero, por eso me he nombrado a estos dueños de estos canales para ver si pueden gestionar un debate con el profesor Piñero, tú que eres apologista y ellos que se pongan en contacto con nosotros. En el canal está nuestro email, nuestra forma de contacto y lo gestionamos por videoconferencia, ya que no se puede hacer de forma presencial, por videoconferencia hacemos un debate con el profesor Piñero sobre este tema, el fariseo Pablo o cualquier otro tema que ellos crean conveniente, ¿no? Sí, sería interesante. Bueno, cualquier cosa se pueden comunicar. Ajá, muy bien. Entonces, muchas gracias por ver este video y lance sus preguntas y acá ambos o acá el experto Norberto Montenegro, el apologista católico Norberto Montenegro les puede responder, ¿no? Bueno, un gusto, amigos. Comentarios, sí. Nos veremos. Gracias. Hasta luego.